Iris Marín, que es la defensora del pueblo, es la primera mujer en manejar las riendas de este ente de control. Fue elegida con 170 votos por el Pleno de la Cámara de Representantes hace exactamente un mes. Me da mucho gusto saludarla, doctora Marín, bienvenida. Buenos días, muchas gracias Vanessa, y buenos días a toda la audiencia también. ¿Cómo le ha ido en este mes? Pues en realidad 16 días. Hoy cumplo 16 días de haber iniciado como defensora del pueblo. Ha sido un proceso bien interesante. Estoy todavía en empalme, con formación del equipo directivo. Estamos muy entusiastas y con toda la energía puesta en que todo esto ayude mucho a mejorar la situación de derechos humanos del país. ¿Qué se ha encontrado? Es muy poco. Es 16 días desde que se posesionó, un mes desde la elección, pero ¿qué se ha encontrado que le ha llamado la atención en la Defensoría? La Defensoría es grande, ¿no? Muy grande. Sí, la Defensoría del Pueblo es una institución enorme que tiene despliegue en todo el país. Ha encontrado, digamos, como dos caras de la Defensoría del Pueblo. De una parte, una cara de una Defensoría del Pueblo que tiene mucha legitimidad en la región, que tiene presencia en lugares donde ninguna otra autoridad llega, que tiene un rol humanitario frente a situaciones de secuestros, de abusos sexuales, etcétera, y unos funcionarios muy comprometidos que llevan años y tal vez algunos 10, 20 y hasta 30 años en la institución. Y también me he encontrado con una institución que de la que se espera reforzar lo que se ha llamado la magistratura moral, que es como esa tranquilidad que pueda tener el país de que la Defensoría del Pueblo no obedece a ningún partido político en particular o un grupo de poder, sino que está dedicada exclusivamente a lo que la Constitución dijo, y es a la protección, divulgación y defensa de los derechos humanos. Creo que eso nunca se ha perdido del todo, pero sí se extraña mucho. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes en como el rostro de la Defensoría del Pueblo, cómo se ve desde sus más altas directivas. ¿Cómo va a hacer usted para blindar la Defensoría para que no termine convertida en un fortín político, que eso suele ocurrir? Pues lo primero es que todo el equipo directivo nacional y la contratación pues debe obedecer al fin exclusivo de los derechos humanos. Yo desde el primer día mandé un mensaje, un video, una carta a toda la institución, y así lo estoy haciendo saber a todos los directivos y directivas nuevas que están entrando. Y es que hay unos requisitos para ser parte de la Defensoría del Pueblo. Y el primer requisito es el compromiso absoluto y exclusivo con los derechos humanos. Digo exclusivo en cuanto a que la función pública es exclusiva para eso. Segundo, la independencia, es decir, que nuestra única lealtad es con los derechos humanos y el Estado Social de Derecho y el mandato constitucional. Tercero, la incorruptibilidad, que es distinto a que no tengan antecedentes penales o disciplinarios. Eso me parece básico de cualquier servidor público. No es solo no haber sido corrupto, sino ser incorruptible, es decir, cuidar los recursos de la Defensoría del Pueblo para que solo se dediquen a esa finalidad. Es algo que estamos reforzando muchísimo en la mística, pero que también implica unos controles y unos procedimientos de toda la contratación y de toda la planta y los directivos de la entidad. Ese es un mensaje que para mí es muy claro. Yo he dicho, nosotros tenemos un privilegio. La mayoría de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia ejercen su labor sin apoyo de nadie y asumiendo riesgos de su vida porque están defendiendo el agua, el territorio, que a los niños y niñas no los recluten, etcétera, y se juegan su vida en eso y no tienen recursos ni tienen nada. Yo digo, la Defensoría del Pueblo tiene los recursos públicos de los impuestos de la gente para ejercer una función que es muy bonita, que es ser la voz de la gente ante las autoridades públicas, ante el resto del Estado. Entonces eso nos implica un deber de cuidar esos recursos y usarlos para lo que nos fueron encomendados. Entonces sí, eso es una prioridad y en eso estaremos trabajando permanentemente. Defensora, usted es la primera mujer defensora en un país donde obviamente la Defensoría llega a lugares muy recónditos. Yo en lo personal siempre le he agradecido mucho la Defensoría
digamos, las puertas que me ha acompañado, ¿no? Cuando se va uno al Catatumbo, cuando se va uno al Cauca, cuando se mete uno al Chocó más profundo. La Defensoría siempre está ahí, de verdad que hacen un trabajo muy impresionante, pero pues se codean también en unos espacios muy violentos con una gente muy peligrosa y están ahí presentes en la mitad de la delincuencia, en la mitad del crimen organizado, de todo esto. ¿Cómo se siente uno siendo mujer en ese contexto? Pues, digamos, no, la gente está muy feliz de que yo sea la primera mujer defensora del pueblo. Yo creo que es inaudito que antes no hubiera habido una mujer en la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, siento que es algo natural, es decir, es normal que haya una mujer a la cabeza de la Defensoría del Pueblo. No lo ha sido, desafortunadamente, pero debería ser normal. Pero segundo, siento que hay una gran expectativa respecto de ayudar a enfrentar la discriminación y la violencia de género en nuestro país, que se refleja en la falta de acceso a cargos públicos por parte de las mujeres. Entonces, aunque me parece natural, obviamente es algo que es excepcional, tristemente, en nuestro país. También he recordado que pues, la violencia contra las mujeres es una de las crisis más graves de derechos humanos en Colombia y en el mundo. Entre mayo del año pasado y mayo de este año se presentaron 630 feminicidios. Y esto es algo absoluto, es decir, a las mujeres nos matan por el hecho de ser mujer y porque no hacemos, digamos, lo que la sociedad espera de nosotras, tanto en el espacio privado como en el espacio público, en el espacio social. Entonces es un tema que me genera una especial responsabilidad. También me he encontrado con algo muy bonito, y es que pues yo siempre he dicho que soy feminista. Yo he trabajado con organizaciones de mujeres, muchas organizaciones de mujeres me postularon para el cargo, pero no he estado dedicada exclusivamente al feminismo, sino he trabajado en muchos temas de derechos humanos. Y he notado una cierta como alegría y alivio de muchas personas que dicen, ay, defensor, usted dice que es feminista, como si dijeran, bueno, yo también puedo decir que soy feminista, como que porque hay mucho prejuicio alrededor del feminismo, y lo que yo creo es pues realmente el feminismo y la inconformidad entre la desigualdad de hombres y mujeres, y yo creo que es una inconformidad que todos y todas tenemos o podemos tener, digamos. Si tenemos toda la ilustración sobre lo grave que es la discriminación y violencia contra la mujer. Entonces también me siento como portadora de una esperanza, de un mensaje, de decir, vea, podemos ser feministas en el sentido de que no nos maten más a las mujeres por este tema, a las líderes, la exclusión en espacios de trabajo, que los hombres ganen más que las mujeres. Eso es algo injusto y es algo por lo que tenemos que trabajar. Entonces me siento muy cómoda llevando ese mensaje, y pues tendré que trabajar muy duro para responder a las expectativas que se ha generado con el hecho de que sea la primera mujer defensora. ¿Y cómo vivió una feminista como usted el hecho de que el día en el cual se estaba posesionando el presidente de la República, que además la ternó a usted, calificara de una manera tan injusta y violenta a las mujeres periodistas, incluida yo, como muñecas de la mafia? ¿Cómo recibió eso, defensora? Pues muy triste, primero muy grave. Es inadmisible que las autoridades públicas en general, el presidente de la República como jefe de Estado, no respeten la labor de los medios de comunicación, la libertad de expresión, de información, y que estigmaticen a las mujeres reprochando su autonomía en el ejercicio del periodismo. Esto es inadmisible para la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero además es muy riesgoso en un país tan violento, donde además han matado a los periodistas por el ejercicio de su labor. Entonces, pues lo primero es muy grave, es inadmisible, y en eso no nos podemos confundir, y la Defensoría del Pueblo y yo como defensora pues tenemos una voz y una obligación de hacer un alto allí y rechazar este tipo de afirmaciones que además cuestionan la autonomía de las mujeres, que no van al debate de los argumentos, sino a cuestionar a las personas y a todo un gremio que es fundamental para la democracia. Pero segundo, con tristeza, la verdad, me dio más que rabia, me dio tristeza, porque yo tengo una visión de que la Defensoría del Pueblo debe ser un puente que ayude a articular y a generar consensos mínimos en torno al respeto de los derechos humanos. El hecho de haber sido ternada por el presidente en una terna exclusivamente conformada por mujeres, me parecía que era un gesto muy valioso de parte del presidente de reconocimiento de las mujeres.
y un espacio, un punto de partida muy bueno para trabajar el tema. Y pues al desconocerse en el mismo acto de posesión, pues es triste porque dificulta empezar, digamos, al derecho en esto, pero pues nada, es del rol de la Defensoría del Pueblo y el mío como defensora, pues pronunciarme cuando haya lugar. Entonces pues así lo hice, pero bueno, yo confío en que de pronto se puedan ir articulando acciones en torno en general a la agenda de derechos humanos. Después de ese día, ¿usted tuvo la posibilidad de conversar con el presidente sobre eso, defensora? No, sobre ese punto no hemos conversado. Sobre otros, eso no. Pascual. No. Defensora, no hay duda de que la Defensoría es una de las instituciones más apreciadas en Colombia, pero muchas veces también tenemos la sensación de que la Defensoría hace un papel importante, pero es un poco de notificación, de dar cuenta de algunas cosas y que su impacto real sobre temas de violación de derechos humanos no es tan importante. ¿Qué hacer para que esa Defensoría no simplemente, digamos, notifique situaciones graves de derechos humanos, sino que tenga una influencia real y una protección real sobre la gente? Sí, yo creo que hay dos elementos. El primero es el que ya he mencionado, de la magistratura moral. La Defensoría del Pueblo es una voz, o fue prevista en la Constitución como ser una voz autorizada, no porque vaya a sancionar a nadie, sino porque es una voz creíble, legítima, que actúa de acuerdo a su verdadero interés y a su competencia constitucional. Yo creo que en la medida en que eso se fortalezca, puede generar un mayor impacto porque genera respeto y legitimidad frente a los actores de poder que vulneran o desconocen los derechos humanos. Suena muy místico y muy simbólico, pero es muy importante en la medida en que la Defensoría del Pueblo no cuente con la legitimidad suficiente. Es decir, por ejemplo, que se escuche, no, es que en realidad la Defensora del Pueblo lo está haciendo porque quiere ayudar a este o porque quiere atacar al otro y no porque está defendiendo la Constitución y los derechos humanos. Ahí empieza, digamos, a no tener impacto la función de la magistratura moral de decir esto es en bien de la Constitución y de los derechos humanos. Ese es un primer punto en el que hay que trabajar muy fuerte. Y el segundo es trabajar articuladamente con las autoridades de las ramas del poder público a nivel nacional, a nivel territorial, y garantizando canales de participación de las comunidades, del pueblo. Se llama Defensoría del Pueblo. Es decir, yo le he dicho, un ejemplo es en el tema de alertas tempranas. Yo no quisiera, digamos, restringir la labor de la Defensoría del Pueblo a salir de cuando en vez en los medios de comunicación diciendo esto no se ha cumplido, mataron, hubo una toma, ha empeorado la situación de derechos humanos, sino también ir, o sea, estar en el territorio con los alcaldes, las alcaldesas, gobernaciones, con el Ministerio del Interior, trabajando en la implementación de las recomendaciones y generando impactos positivos. Es decir, es un tema de remangarse, articular y trabajar con todos los sectores claves para mejorar la situación de derechos humanos. Yo creo que en la medida en que generemos y fortalezcamos los canales de articulación, pues la labor de la Defensoría va a tener más impacto. Ahora, defensora, usted pues ha estado muy de cerca, trabajó en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en El Salvador, estuvo en la JEP dentro del caso de la Costa Caribe, es decir, conoce por dentro la Procuraduría, la Defensoría, la Comisión de la Verdad, todo esto. Colombia está viviendo un momento muy, muy difícil en el tema de orden público, con todos estos procesos de paz tan incipientes que hay en todo el territorio nacional. ¿Usted qué tan optimista es frente a la paz y a los proyectos de paz del presidente Petro? Tiene unos retos muy grandes. Yo soy partidaria de que la solución a la criminalidad organizada, tanto de delincuencia común como de conflicto armado y delincuencia política, se resuelva a través de las vías negociadas, acercamientos, paz, etcétera. Yo creo que eso no solo es legítimo, sino que es deseable. Sin embargo, la situación es complicada. Los índices de violaciones a derechos humanos y de VIH, infracciones al VIH, se han agravado en el territorio. Y sí es muy importante que el gobierno nacional tome correctivos para evitar que estos procesos signifiquen en la práctica, no porque el gobierno lo quiera así, sino porque en la práctica puedan estar significando una especie de aval a que esta criminalidad crezca, y ese no es el objetivo de ningún proceso de negociación, acercamiento o búsqueda de la paz. Entonces, pues yo creo que la Defensoría del Pueblo puede jugar allí un rol con información
para presentar estos diferentes espacios de diálogo, negociaciones, acercamientos, para que tomen medidas humanitarias en favor de la población, porque ahorita pues desafortunadamente el desplazamiento forzado, el confinamiento, el reclutamiento, la violencia sexual, la trata de personas está creciendo no solo en zonas rurales, donde hay unas zonas especialmente afectadas del país, sino también inclusive en zonas urbanas. También hay grupos que están empeorando la situación con microtráfico, trata de personas, etcétera. Entonces eso hay que pararle bolas y hay que tomárselo muy en serio y ojalá los actores armados, no solo la responsabilidad que por supuesto el gobierno tiene, sino que los actores armados también tienen unas responsabilidades frente al país y tienen que tomar medidas para proteger a la población y no aprovecharse de los gestos que adelanta el gobierno para ampliar sus redes criminales y su control poblacional o territorial. De eso que está pasando en los territorios, defensora de la migración ilegal por el tapón del Darién y esa conexión que hay con el Clan del Golfo, ¿qué le han podido decir los defensores que están en esa zona del país? ¿Cuál es la situación? Sí, desafortunadamente en el tapón del Darién pues es una crisis migratoria que depende de muchos factores, inclusive de política internacional, donde no está involucrada únicamente Colombia, pero la política migratoria internacional pues ha hecho que allí se genere una gran tensión migratoria. Entran personas, digamos, por Colombia, por el tapón del Darién, salen por Panamá, pero allí están ocurriendo unos crímenes de suma gravedad, porque pues efectivamente el Clan del Golfo controla prácticamente todo ese paso migratorio, y allí ocurren unos crímenes muy graves, personas que desaparecen en el camino, trata de personas, niños que quedan sin acompañamiento, violencia sexual, etcétera, y desafortunadamente no hay una política pública que responda a la gravedad de la situación, es extremadamente grave. Y la Defensoría del Pueblo ha venido trabajando desde antes de que yo llegara con la Defensoría del Pueblo de Panamá en hacer algún diagnóstico y algunas recomendaciones, y ese es un tema que definitivamente vamos a retomar y poner a la Defensoría del Pueblo al servicio del gobierno nacional para poder enfrentar de una mejor manera este tema. Es importante avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas en el tapón del Darién, también atender niños no acompañados y el tema de atención humanitaria y judicializar, porque esto no se ve como un tema son crímenes de la mayor gravedad. Como digo, afectan mucho a mujeres, a niños, pero en general a todos los migrantes, y esto hay que documentarlo porque esto exige una judicialización como crímenes de la mayor gravedad. Sí. Pues defensora, yo creo que vamos a tener muchas conversaciones, le deseo mucha suerte en ese trabajo, creo que es un trabajo complejo, pues es obviamente un trabajo difícil, por supuesto. Sé que viene usted de una familia muy trabajadora, de un papá de Belalcázar, una mamá del Peñón, Cundinamarca, que hicieron todo lo posible porque sus hijos pudieran salir adelante en unas condiciones más complejas y que son migrantes, ¿no? Llegaron a Bogotá. Sí, tanto mi papá como mi mamá llegaron a una situación bien difícil. Yo les admiro muchísimo porque pues para mí son la prueba de que uno puede soñar y puede salir adelante trabajando y siendo buena persona. Mi papá llegó con mi abuela con 11 hermanos, él tenía 8 años, él era como de los del medio. Y mi abuela pidió entrar necesitaba un lugar para vivir y alquiló una pieza donde no permitían niños y los entró por la noche. Y mi papá, claro, pues obviamente no pudo terminar sus estudios porque pues tenían todos que trabajar y él, como era paisa, entonces él con su hablado paisa le daban a veces plata o comida por hablar unos minutos con su acento paisa aquí en Bogotá. Y mi mamá pues no tuvo el acompañamiento de su mamá y tampoco conoció a su papá y llegó aquí también a los 7 años y estuvo de familia en familia, pero ellos decidieron que a mis hermanas y a mi hermano y a mí nos iban a dar educación. Dijeron, ustedes van a tener educación y esa va a ser nuestra herencia, y nos inculcaron mucho como
el amor por el país, por salir adelante, por la paz, por ser buenas personas, por ser honestas. Entonces, ellos son para mí un ejemplo de vida y como el ejemplo de mucha gente por la que trabaja la Defensoría del Pueblo, y que ojalá tengan la oportunidad. Ellos tuvieron la oportunidad, tuvieron pues digamos, sí, la pujanza, pero también tuvieron suerte porque mucha gente trabaja mucho y todo, y aún así este país no les da la oportunidad o la violencia les impide soñar. Y pues la idea es que a través de la Defensoría del Pueblo pueda uno ayudar. No vamos a cambiar el mundo, eso no es posible, pero ayudar a llevar un mensaje de un país distinto que puede salir adelante en medio de la violencia, la migración, la pobreza, los dolores y tanta diferencia y que tenemos. Sí, yo tengo una frase: no vamos a cambiar el mundo, pero trabajamos como si lo fuéramos a cambiar. ¿Qué hacía su mamá, defensora? Sí, hay que creerlo. Sí. ¿Qué hacía su mamá? Mi mamá es ama de casa, ella estuvo como digo, entre familias, cuando toda su niñez o adolescencia, finalmente terminó en un internado acá en Bogotá, y cuando salió muy joven conoció a mi papá. Fueron hippies en la calle 60, muy pronto se juntaron y bueno, y empezaron una familia, y mi mamá toda la vida fue ama de casa, se dedicó a criarnos, a decirnos, ella no es tan consciente que ella es feminista, pero ella definitivamente es feminista. Ella nos decía que no nos iba a enseñar a cocinar porque no quería que termináramos cocinándole a un hombre, que estudiáramos, que tuviéramos autonomía económica, que no fuéramos a depender de que un hombre nos pasara la plata para la comida o para la ropa, etcétera. Entonces yo digo que yo soy feminista por mi mamá, porque siempre estuvo ahí cuidándonos, pendientes de nosotros, no tuvo mucha, posibilidad de trabajar ni de tener sus propios ingresos hasta hoy, pues depende económicamente de los ingresos de mi familia y de mi papá particularmente, pero siempre quiso que fuéramos mujeres libres y mujeres autónomas. Sí, ¿y el papá trabajaba en qué? Mi papá es impresor, tenía una imprenta. Mi papá, primero tuvo, cuando eran hippies, en esa época de los años 60, tuvo un almacén de afiches y de ropa que después se convirtió en una imprenta que tuvo con mi tío y luego él solo, que se llamaba Marín Impresores. Ahora está retirado y pues sigue haciendo impresiones, pero más por encargo, ya no mantiene la imprenta. Es comerciante, fue comerciante toda su vida. Ok. Defensora, el gobierno tiene una especie de paradoja en el tema del acuerdo con las FARC, porque en la implementación hay muchas quejas, incluso de los desmovilizados, pero por otro lado el gobierno mismo dice que Colombia no está cumpliendo. ¿Cómo ve usted el papel que ha tenido el gobierno Petro en la implementación y cómo podría la Defensoría empujar un poco el tema? Pues yo creo que ahorita el gobierno ha planteado un compromiso renovado con la implementación del acuerdo de paz. Creo que desde ahorita se van a cumplir 8 años de la firma del acuerdo de paz en 2016 y creo que como Estado hemos perdido mucho tiempo. En el gobierno anterior, toda la diferencia en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz, todo el tiempo que se perdió allí en la puesta en marcha de la legislación, y creo que ha habido muchos contratiempos, pero todavía estamos a tiempo y como digo, el presidente y el gobierno en general han manifestado como un interés renovado en redoblar esfuerzos, y yo creo que tenemos que mirar más que lo que no hemos hecho, lo que todavía podemos hacer. La Defensoría del Pueblo va a estar trabajando en implementar. Hay un tema que es importante tener en cuenta, y es que nos hemos concentrado mucho en la paz como el desarme y la desmovilización, que es fundamental y además es muy difícil, de grupos armados como pues lo fue las FARC, la guerrilla más antigua y grande para su momento en Colombia, y eso fue muy importante, pero si no trabajamos en la reforma rural integral y en las causas de la violencia o los factores que hacen que persista la violencia en Colombia, se nos va a ir la vida haciendo procesos de negociación y de paz. Y yo creo que ahí la implementación del punto 1 y del punto 3 sobre reforma rural integral y sobre sustitución de cultivos de uso ilícito es muy importante para dar otras oportunidades a los jóvenes. Yo digo, nosotros miramos ahorita los cabecillas de todos estos grupos, muchos tienen 30, 35 años. Yo me pregunto qué hacíamos por ellos hace 15 o 20 años, cuando eran unos chinos de 15 años y
y que su mejor opción fue irse a un grupo armado, o porque los reclutaron o porque lo decidieron, aunque siempre es reclutamiento forzado. Pero no nos preocupamos por prevenir que haya cabecillas, sino más bien por perseguirlos o por desmovilizarlos. Yo creo que tenemos que pensar que ahorita tenemos la oportunidad de que estos niñas de 15 años o de 20 o de 12 tengan unas opciones distintas y puedan ser integrados y acogidos por la sociedad desde una sociedad más igualitaria. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, es el segundo más desigual en América después de Haití. Y eso no son condiciones propicias para el fin de la violencia. Yo creo que tenemos que ir a un análisis más profundo de por qué somos un país tan violento.